¿Habéis visto una película de animación que se llama Los mundos de Coraline? Está basada en un libro llamado Coraline, escrito por Neil Gaiman. Neil Gaiman es un escritor de fantasía y guionista de cómics que afirma que venimos usando la fantasía desde hace miles de años para dar sentido a nuestro mundo. Hoy, cuando os hable de los orígenes de la literatura de fantasía y de sus características habituales, comprenderéis por qué. Empezamos. Quisiera empezar aclarándoos que no es lo mismo hablar de literatura de fantasía que de literatura fantástica. La literatura de fantasía entra dentro de la literatura fantástica, donde también entran la literatura de terror y la literatura de ciencia ficción. ¿Por qué? Porque entendemos por literatura fantástica toda literatura que tiene entre sus elementos principales elementos que son sobrenaturales, irreales, imaginarios, mágicos, es decir, elementos fantásticos. Yo de lo que os voy a hablar hoy es de literatura de fantasía, de sus orígenes y algunas de sus características habituales. ¿Y cuáles son los orígenes de la literatura de fantasía? Pues los orígenes de la literatura de fantasía son las historias fantásticas más antiguas que conocemos, que tenemos en la humanidad, que son los mitos. ¿Y qué son los mitos? Los mitos es la manera que teníamos nosotros los hombres de dar explicación a de dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos, cómo se creó el mundo. Aquello que no comprendíamos y no sabíamos, le montábamos historias, y esas historias son los mitos. Así creamos los dioses, las cosmogonías, etc. También creamos los ritos. Un rito o ritual era lo que hacíamos para intentar controlar lo que no podíamos controlar. Por ejemplo, los indios norteamericanos, cuando querían que lloviera, pues hacían la danza de lluvia. Intentaban controlar con ese rito para favorecer a los dioses una cosa que no estaba bajo su control, que era hacer que lloviera, ¿no? Pero querían creer que con los ritos podían hacerlo. Entonces tenemos los mitos, que son las historias que daban explicación a lo que no comprendíamos, y los ritos, que lo que hacían era intentar controlar lo que no podíamos controlar, ¿no? De ahí bebe la fantasía, pero no solo de los mitos más antiguos, es decir, no solo de historias como la Ilíada de Homero o el Ramayana o la epopeya de Gigamés, por citar tres ejemplos, no. También de otras historias posteriores fantásticas, no solo de tradición escrita, sino también de tradición oral, como pueden ser, por ejemplo, las leyendas, las fábulas, los mitos artúricos, es decir, las historias del rey Arturo, los cantares de gestas, los poemas épicos, las sagas nórdicas. Todo eso es la fuente de la que bebe la fantasía, y por tanto son fuentes primigenias, es decir, son fuentes muy muy antiguas que vienen desde la historia, desde los comienzos de la historia de la humanidad, y además son fuentes con una fuerte carga simbólica, cosa que a mí me gusta particularmente. Pero lo mismo que os he hecho la aclaración entre la diferencia entre literatura fantástica y literatura de fantasía, creo que es conveniente hablar que no es lo mismo hablar de literatura de fantasía que del género de la fantasía. Porque digamos que el género de la fantasía se va estableciendo en el siglo XX, empieza a tomar forma en el romanticismo, pero es a mediados del siglo XX, particularmente a partir de la publicación del Señor de los Anillos, de J.R.R. Tolkien, cuando se empiezan a establecer unas características que van a seguir un montón de obras, y se va tomando forma lo que es el género de la fantasía. ¿Y cuáles son esas características? Yo suelo resumir 5 características, que no tiene por qué cumplirlas todas o cumplirse todas para que una obra sea de fantasía, pero que sí suelen tener una gran mayoría de ellas, si no todas las suelen tener las obras de fantasía. Particularmente las que están etiquetadas como fantasía épica, porque dentro de la fantasía hay distintos subgéneros, y fantasía épica es, por ejemplo, lo que sería El Señor de los Anillos, pero que también suelen cumplir las otras obras de fantasía. Estas 5 características, ¿cuáles son? Pues mira, la primera, una muy muy habitual, es el tema de la lucha del bien contra el mal. El bien y el mal enfrentándose con sus paladines, sus campeones,
etcétera, etcétera. En algunas obras le dan una vuelta de tuerca y en vez de hablar del bien y el mal, porque obviamente el bien tiene que ser bueno y el mal tiene que ser malo, pues a lo mejor te hablan de orden y de caos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque a lo mejor el orden, un excesivo orden puede ser malo, o a lo mejor un poquito de caos puede ser bueno, y juega un poquito más con eso, pero vamos, si no orden y caos, bien y mal, similitudes, pero en definitiva suele ser la lucha entre el bien y el mal. Eso suele estar en las obras de fantasía. Otro tema que también bebe obviamente del Señor de los Anillos es su concepción en varios volúmenes. Son historias que suelen ser sagas, que pueden ser de 3, 4 o 5 volúmenes. La mayoría al principio, sobre todo, eran de 3 volúmenes porque el Señor de los Anillos eran 3 volúmenes, una trilogía. Puede haber obras de fantasía de un volumen, obviamente hay obras de fantasía de un volumen también. Las hay de 2, bilogías, de 4, de 5, de 6, tetralogía, pentalogía, hexalogía. No me vayáis a decir cosas como cuatrología, no, por favor, decidme tetralogía. Una tetralogía es, por ejemplo, las historias de Terramar, de Úrsula K. Le Guin. Esto para los más mayores. Que además la tenéis en eBiblio. En eBiblio el primero lo tenéis por volúmenes separados. El primero es Un mago de Terramar. Y bueno, era tetralogía originalmente. En este volumen hay 5 porque luego más tarde sacó un quinto volumen que era En el otro viento. Pero bueno, es una saga de fantasía épica que son 4 volúmenes, ¿no? Y es muy recomendable, de una autora muy importante en fantasía como en ciencia ficción. En el anterior vídeo ya os la cité. Entonces tenemos la concepción en varios volúmenes, la lucha del bien y el mal. Una tercera característica, pues obviamente son obras que suelen tener mundos imaginarios, criaturas fantásticas, la magia tiene un papel relevante, razas de criaturas, elfos, enanos. No tienen por qué tenerlas todas y todas esas cosas, pero las suelen tener. Puede ser fantasía ambientada también no tiene por qué ser en un mundo fantástico, puede ser en la Tierra, puede no tener tanta magia, pero suelen tener algunos elementos y no todos esos elementos. De hecho, particularmente las obras de fantasía épica suelen venir con un mapa del mundo, porque la aventura suele tener un viaje, que es un viaje físico y también un viaje espiritual para el protagonista. Eso enlazaría con la quinta característica, que ahora os hablaré de ella. Una cuarta característica. Una cuarta característica es que las ambientaciones suelen ser de tipo medieval. ¿Tienen que ser necesariamente de tipo medieval? No, pero una gran mayoría de ellas, porque El Señor de los Anillos era así, son de tipo medieval. Pueden estar ambientadas en un tipo, por ejemplo, pues Grecia antigua, pueden estar ambientadas en nuestro presente, pueden estar en época victoriana, pueden tener muchas ambientaciones, pero la tipo medieval es con diferencia la más habitual. Y la quinta característica es lo que se llama el viaje del héroe, que no voy a entraros a detallaros mucho al respecto porque voy a dedicar el vídeo del próximo jueves a hablaros solo de ella. ¿Por qué? Porque me parece interesante, porque creo además que es una de las razones por la que nos gusta tanto la fantasía de siendo adolescentes, y porque además se utiliza para otras cosas, y quiero utilizarla también para a intentaros haceros ver algo, ¿no? Entonces os hablaré del viaje del héroe, que básicamente es ese viaje espiritual que emprende el protagonista de estas historias de fantasía, que es un héroe, acaba siendo un héroe, pero no necesariamente en sus comienzos empieza siendo un héroe. Y para esta sesión del próximo jueves me vendría bien, no tenéis por qué hacerlo, pero me vendría bien que os vierais una de estas 4 películas que os voy a citar, porque voy a utilizar ejemplos cinematográficos para hablaros del viaje del héroe. ¿Qué películas son? Pues mira, son 3 que están en Netflix, si no me equivoco, y una que posiblemente está en Disney Plus, pero yo creo que algunas de ellas incluso las podéis tener en DVD o en Blu-ray. Las películas son la primera de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Esa sería una de fantasía. Otra de fantasía que va a ser El Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo, que es la primera del Señor de los Anillos. Una que no es de fantasía, pero que me viene muy bien, que es la de El Rey León. No me importa que sea la película de animación o la última que han hecho, cualquiera de las dos. Y luego como cuarta he escogido The Amazing Spider-Man, que es la protagonizada por Andrew Garfield, la primera de las dos que tiene. Primero porque está en Netflix, y segundo porque, a diferencia de las más modernas protagonizadas por Tom Holland, digamos que se parecen más, la historia se parece más a la de los cómics, ¿no? Entonces
he preferido coger esa. De cualquier forma, si os conocéis la historia del origen de Spider-Man y lo que le pasa al principio y cómo consigue los poderes y tal, con eso vale. Si tenéis fresca o habéis visto alguna de estas películas o tenéis a ser posible un par, vendrá estupendo porque voy a utilizarlas para hablaros del viaje del héroe. Pero una cosa también que antes os he dicho que la fantasía bebe de los mitos y os he dado una definición de mito, pero hay otra definición para mito que es un poco como una construcción falsa sobre algo, ¿no? O sea, se ha construido un mito sobre algo, pero es decir, levantar falsedades sobre algo que se establece, ¿no? Y sobre la fantasía se han construido algunos mitos que quisiera aprovechar para deshacer. El primero de ellos es que toda fantasía es lo mismo. Hay mucha gente que piensa que toda fantasía es igual. Todos son pues bárbaros o guerreros que van a luchar contra dragones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el Señor Anillo es así. Y es verdad que después de los Señor de los Anillos salieron muchísimas obras durante muchísimos años que siguieron esa estela y además intentándolas hacerlas juveniles o que hicieron que no hubiera mucha variedad en la fantasía y se estableciera eso, ¿no? Pero eso está cambiando y eso no es así. Y hay distintos tipos de fantasía. La propia Terramar tiene su propia personalidad, siendo fantasía épica lo mismo que El Señor de los Anillos. Pero bueno, por poneros otro ejemplo, también para los más mayores, con la etiqueta que ponen las editoriales ahora de Young Adult, ¿no? Yo creo que 16, 17, 18 años, pues hay una saga de fantasía, una trilogía que se llama la trilogía del Mar Quebrado, cuyo primer volumen es Medio Rey, que está escrita por Joe Abercrombie, por ejemplo. Pues eso entra dentro de una fantasía que ahora se llama Grimdark. ¿Qué es el Grimdark? El Grimdark es una fantasía más gris, más cruda, más cruenta, más amoral, violenta también, que es uno de los últimos subgéneros que ha salido, porque la fantasía tiene muchos tipos de subgéneros. Nos gusta mucho la etiqueta a los libreros, a los bibliotecarios, pero sobre todo a los libreros nos gustan un montón las etiquetas y una de las últimas que ha salido es el Grindr. Y por ejemplo Medio Rey, que Medio Rey, si no me falla la memoria, la podéis encontrar en la biblioteca, en la María Zambrano de Huelén, se lo podéis pedir a Rocío, que es la bibliotecaria allí. Pues Medio Rey es una fantasía, por ejemplo, mucho más cruda, mucho más distinta a lo que es el Señor de los Anillos. Pero también hay fantasía humorística. Por ejemplo, hay una serie que se llama Alcatraz contra los bibliotecarios malvados, porque es que parece ser que hay bibliotecarios malvados. Estos son para los más jóvenes. No me consta que haya bibliotecarios malvados en la red de bibliotecas municipales de Málaga, pero tampoco los conozco a todos, esto hay que decirlo, yo estaré pendiente. En principio, los que yo conozco, no hay ninguno malvado. Pues eso, Alcatraz y los bibliotecarios malvados Alcatraz contra los bibliotecarios malvados es una serie que hay, que además la tenéis en el biblio descargable. Creo que el primero está seguro. Y es una serie que está escrita por Brandon Sanderson, que es uno de los autores de fantasía que están pegando también fuerte para los adultos. Y esta es la historia de un chaval que empieza a escribir los libros son como si él escribiera su autobiografía, se le considera un héroe y resulta que él no se considera un héroe, ¿no? Entonces los comentarios que hace mientras escribe el libro y eso pues están jocosos y empieza el libro con él atado sobre una pila de libros como si fuera un altar y un bibliotecario malvado con su capucha y un cuchillo así como para hacer un ritual, que es lo que hemos hablado antes, ¿no? Entonces son libros muy distintos a lo que os he contado, pues al Señor de los Anillos o a Terramar o a Medio Rey, ¿no? Y estos yo creo que a partir de 12, 13 años lo podéis leer sin problema. Ahí hemos dicho fantasía humorística. A mí un libro que me gusta muchísimo es Luces del Norte, de Philip Pullman. Quizá lo conozcáis más como La Brújula Dorada. Tiene película, tiene ahora una serie nueva de la HBO y este libro ha sido tan importante como Harry Potter. Lo que pasa es que Harry Potter ha tenido mucho más éxito internacional, mucho más éxito total, que él también lo tuvo internacional, pero también ha sido muy, muy importante. Ha quedado eclipsado por Harry Potter, pero a mí personalmente, por ejemplo, me gusta más.
Es verdad que también es para un poquito más mayores de los que empiezan a leer los primeros Harry Potter, ¿no? Pero yo creo que con 14 años y eso ya se puede leer. Y me consta que también le gusta mucho, por ejemplo, a José María Moncada, que es el bibliotecario de la Biblioteca Bernabé Fernández Caribel en Pedro y Galejo, ¿no? Una serie que tiene, una trilogía que tiene bastante tiempo, la trilogía Materia Oscura, pues Luces del Norte o La Brújula Dorada, creo que está como La Brújula Dorada, también lo podéis encontrar en el biblio por si queréis darle un tiento. Es decir, hay muchísimos tipos de fantasía, de tipo, más o menos fantásticos. Bueno, el límite de la fantasía es que la imaginación, entonces yo creo que no tiene límite y hay mucha variedad. Pero otro de los mitos que se ha establecido, que está establecido, que bueno, ya se van rompiendo, pero que han estado establecidos mucho tiempo, es que la fantasía es cosa de niños y de adolescentes, que es algo también que le pasa a los cómics. Y ya hablaré, cuando lleguemos a los cómics ya lo hablaremos. Pero no es así. Y de hecho se está publicando cada vez en España, que se está publicando cada vez más fantasía para adultos. Se empieza a publicar más a partir de la publicación de dos obras a principios del año 2000, 2002, entre el 2000 y el 2005 creo que fue. Primero se publicó Juego de Tronos, que es en la que la saga de canción de Hielo y Fuego de George R. R. Martin, de la que han hecho serie de la HBO, y luego también la publicación de la saga de Geralt de Rivia, de Andrzej Sapkowski, un autor polaco, al que el primero es El último deseo, y al que conoceréis mucho, al personaje lo conoceréis mucho por The Witcher, ya sea en la serie de Netflix que han estrenado pues hace poco, o por el videojuego. El brujo de Witcher es un cazador de monstruos, que él en sí es un monstruo al que él se tortura de chico, eso para que esté preparado para combatir a los monstruos, ¿no? Él es albino y bueno, es una obra que te plantea muchos dilemas morales y muchas cosas muy interesantes, ¿no? A partir de estas dos obras se han ido publicando otras obras para adultos de fantasía muy interesantes. El nombre del viento, Los archivos de la tormenta, las de Joe Abercrombie, cada vez se publica más. Y bueno, un otro comito más que está establecido es que en España no se publica, no se escribe fantasía y no se escribe buena fantasía. No es verdad. Eso sí que no es verdad. Sí es verdad que las editoriales apuestan un poco por publicar fantasía de autores españoles, por lo menos las grandes editoriales. Luego hay un montón de microeditoriales que sí publican, ¿no? Pero bueno, siempre hay excepciones. Por ejemplo, en Plaza y Janés, que tenemos Neiheim de Aránzazu Serrano, que esta además es una fantasía que bebe de los mitos nórdicos y de los mitos celtas. No está ambientada en un periodo histórico, sino que está ambientada en un mundo propio, pero ese mundo está inspirado en mitos nórdicos y en mitos celtas. Y en Neiheim, Aránzazu Serrano, además, particularmente en que es el segundo volumen, La Zorda y los Cuervos, intenta rompe con otro de los tópicos de la fantasía, que es que el héroe tiene que tener unas determinadas características, ¿no? Intenta hacer algo diferente que no os desvelaré por si queréis leerlo. Lo tenéis también en el biblio. En el biblio de Andalucía está este volumen. El primero no está, pero este segundo sí. El primero lo podéis leer, creo que lo podéis leer con 16 años. Si sois lectores y no os importa leer un montón de páginas y eso, que yo creo que las leeríais, porque además es una autora que también ha leído manga y os gusta el manga, yo creo que sí, que os puede gustar. Tenéis la saga de Neiheim. Pero por ejemplo, otro autor que está pegando muy fuerte, que me parece muy muy interesante, español, es Ferran Varela. Ferran Varela escribe de este Grimdark que os he hablado antes en Medio Rey, pues igual, en este caso para adultos. Tiene una obra, por ejemplo, que es El Arcano y el Jilguero, que está publicada además por una editorial malagueña que se llama El Transbordador, y en El Arcano y el Jilguero, bueno, es que es un autor además que como ha trabajado mucho el microrrelato, es muy conciso a la hora de escribir, ¿no? Y eso a mí me gusta mucho. Como os digo, el Grimdark es gris, violento, amoral, crudo, pero bueno, por eso deja de tener también otros aspectos, que no todo es oscuridad y dolor en el Grimdark. Y por poner un tercer ejemplo, ya que hemos hablado de una editorial malagueña, también es un autor malagueño, que es Juan Cuadra.
Juan Cuadra tiene la saga de la ciudad, que está publicada en 2 volúmenes ahora mismo por la editorial Insólita. Está la saga de la ciudad carne, que es que tiene 2 libros dentro, y luego está la saga de la ciudad sangre, que tiene los 2 primeros libros. Es una tetralogía, por lo tanto, que está publicada ahora mismo en 2 libros. Y por ejemplo, Juan Cuadra escribe una fantasía que es, por un lado, fantasía urbana, que es un tipo de fantasía que suele estar ambientada pues en una ciudad, puede ser real o eso, pero que está ambientada en una ciudad, y a la par también es fantasía oscura, dark fantasy, que se llama, que es la fantasía que se mezcla con el terror, porque os he hablado de ciencia ficción, terror y fantasía como géneros diferentes, pero no tienen por qué ser, no son géneros estancos, pueden interrelacionarse y pueden estar mezclados. Hay ciencia ficción fantástica, de hecho yo diría que la materia oscura, la que es la brújula dorada o luces del norte, como prefiráis, es ciencia ficción fantástica, y puede haber mezcla de géneros, ¿no? En el caso de las novelas de Juan Cuadra, lo que nos encontramos es un autor que además de estar inspirado particularmente por Sandman, que es el cómic del que fue guionista y que hizo famoso a Neil Gaiman, el autor que os he citado al principio, pues está muy influenciado por Clive Barker, que es un autor de terror muy escabroso. No sé si habéis visto una imagen de Pinhead, que es un tipo que tiene como un montón de agujas clavadas, que es el malo de una película que se llama Hellraiser. Hellraiser la película está basada en una obra de Clive Barker, ¿no? Entonces es particularmente oscura, cruda y dura. Por eso os digo que esto para adultos, que podéis encontrar los 2 primeros libros, los que están en la saga de la ciudad sangre, el volumen que no tengo, los podéis encontrar también en el biblio separados en la editorial que los publicó originalmente, que es Fantasy. Los podéis encontrar como el libro de Ivo y el libro de Sombra. Es decir, como podéis ver por las descripciones que os he dado, hay muchísimos tipos de fantasía. La tenéis de autores extranjeros, la tenéis de autores españoles, la tenéis para adultos, la tenéis para todas las edades. Es un género que tiene sus raíces en nuestras historias más antiguas, que tiene una profunda carga simbólica, que no necesariamente es literatura de evasión, pues sí, se ha considerado siempre literatura de evasión, y tiene un puntito de evasión porque se supone que nos transporta a otros mundos en muchos de esos casos, pero que aparte de eso también puede hacer crítica social, puede hacer el propio Geralt de Rivia, por ejemplo, es un brujo, es como si lo hubieran manipulado genéticamente, hablando en términos modernos, ¿no? Y qué moralidad hay en eso, ¿no? O, por ejemplo, que el propio Geralt de Rivia también es un cazador de monstruos, ¿no? Y él se plantea, pero hay que erradicar a todos los monstruos, porque él también piensa en el equilibrio de las cosas, ¿no? Del ecosistema y todo. Plantea muchas cosas. Las obras de fantasía ya no son lo que era antiguamente, el género va evolucionando, el género va madurando también en los autores españoles, y bueno, no tiene por qué gustarte, porque puede gustarte la literatura realista o gustarte otra cosa, pero bueno, que sepáis que hay mucha variedad. No entro a especificar los distintos tipos de fantasía que hay, porque no me parece muy determinante. Está bien, por ejemplo, saberlo con curiosidad, por ejemplo, porque a lo mejor puedes saber, si sabes que te gusta más la fantasía épica que, por ponerte un ejemplo, fantasía heroica, que es lo que sería, por ejemplo, Conan, pues sabes que a la hora de buscar obras, pues mejor buscas obras de fantasía épica, ¿no? Pero no es muy determinante. Sí lo es saber un poquito más de los tipos de subgéneros que hay, que así se llaman, en la ciencia ficción, y por eso sí voy a dedicar, cuando llegue el momento, un vídeo para hablar de algunos de esos subgéneros, porque en la ciencia ficción es todo bastante más complejo. Pero de cualquier forma, si queréis saber más de los subgéneros de fantasía, vosotros me lo dejáis en los comentarios en las redes sociales de la Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Málaga, y yo el último vídeo, que lo pienso dedicar a consultas, dudas, ruegos, cualquier cosa de esa, pues yo dedico una parte a hablaros algo de los subgéneros y poneros ejemplos. No tengo ningún reparo. Nada más, simplemente eso. El próximo vídeo va a ser dedicado al viaje del héroe. Si podéis tener vista algunas películas, pues estupendo. Si no, pues tampoco os preocupéis, porque procuraré daroslo todo muy explicadito. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo, y muchas gracias por vuestra atención. Hasta el jueves.